Después de conocernos por 7 años y salir por 2, Elías y yo finalmente hablábamos de matrimonio. Pero el día antes de nuestro compromiso, unas fotos íntimas de Elías con Patricia se convirtieron en tendencia. Esa noche, terminé en un hotel con su peor enemigo. Bienvenido a Historias de Amor Inolvidables, gracias por escuchar nuestro relato, no olvides dejar tu like y suscribirte, porque con eso nos ayudas mucho a crecer y seguir subiendo historias inolvidables. Capítulo 1. Elías llamó preguntando dónde estaba. Con mi cuerpo adolorido, obviamente recostada en los brazos de un hombre, mentí. Me sentía pesada. Esto era la resaca de una noche de excesos. Anoche, me acosté con el archienemigo de Elías. No me importa dónde estés, ven al hotel ahora. Te das cuenta de que los invitados han llegado y están esperando, continuó la voz de Elías por teléfono. Pude sentir su ira a través de la llamada. Mi mirada se oscureció. Elías, terminemos. Hubo un momento de silencio al otro lado. Debió haber quedado sorprendido, sin palabras por un tiempo. Después de una larga pausa, habló en un tono resignado. Clara, no seas ridícula, no es lo que piensas con Patricia. Mis ojos picaron un poco, pero una sonrisa de autodesprecio apareció en mis labios. Elías, ¿crees que soy tonta? Antes de que Elías pudiera decir más, colgué. Lo bloqueé y borré. Fue solo después que noté que el hombre detrás de mí se había despertado. ¿Necesitas asumir la responsabilidad? Sacudí la cabeza como un muñeco de peluche. Inadvertidamente, mis ojos cayeron sobre su pecho. Las vívidas marcas rojas eran un claro testimonio de la locura de anoche. ¿Te arrepientes?, preguntó él. Me quedé sorprendida. De nuevo, sacudí la cabeza. James y yo no éramos precisamente cercanos. Nos habíamos visto solo unas pocas veces, siempre por culpa de Elías. Sin embargo, anoche, después de beber, llamé a James con mucha lucidez. No sabía por qué tenía que ser él, ni esperaba que realmente viniera. Capítulo 2. Fui a ducharme. James me siguió. A pesar de que ya nos habíamos visto desnudos, todavía no me acostumbraba. Crucé los brazos sobre mi pecho, sintiendo la mirada ardiente de James. No eras tan tímida anoche, dijo, aparentemente divertido. Me presionó contra la pared con un movimiento rápido. Sus manos recorrieron todo mi cuerpo. Pensé que quería volver a hacerlo y traté de detenerlo. Los ojos de James eran intensos y llenos de advertencia. Solo estoy revisando. Me quedé rígida, sin atreverme a moverme. Me dolió un poco. Jadeé y le pregunté, ¿ya terminaste? Retiró su mano frente a mí. Mi cara se puso roja al instante. Enterré mi cabeza en mi pecho, deseando poder desaparecer. James se quedó en silencio por un momento. Luego, desde arriba, escuché su voz sin emoción, debería estar bien. Murmuré una respuesta y le pedí que se fuera. James rió suavemente. Me soltó. Capítulo 3. James hizo que alguien nos enviara ropa limpia. En el camino de regreso, ninguno de los dos habló. Cuando llegamos a la entrada del complejo de apartamentos, un coche familiar estaba aparcado allí. Tan pronto como me bajé del coche, Elías se apresuró hacia mí. Clara, ¿qué estás haciendo? Nos habíamos conocido durante 7 años y salido durante 2. Había estado con Elías desde la vida estudiantil hasta su entrada en el mundo de los negocios, de la oscuridad a convertirse en una élite empresarial. Pero no podía competir con la simple declaración de Patricia. He vuelto. Él fue a ver su actuación, organizó una celebración con drones para ella. Un espectáculo de fuegos artificiales de 2 horas a lo largo de la orilla del río en Ciudad J, que causó sensación en toda la ciudad. Cuando ella enfermó, él se quedó a su lado, sin separarse ni un momento. En solo 2 meses, todo por lo que había trabajado durante 7 años fue destruido. Y ese día era mi cumpleaños. Mi corazón se apretó un poco. Traté de calmarme. Le dije, no hay nada más que decir entre nosotros, Elías. Estamos rompiendo. No estoy de acuerdo. Era la segunda vez que veía a Elías tan enojado.
La primera fue cuando Patricia lo dejó y se fue al extranjero. Su rostro se oscureció y su voz era fría y áspera. Tú fuiste la que insistió en comprometernos y ahora quieres romper. Clara, ¿estás jugando conmigo? Te dije que Patricia y yo solo somos amigos. ¿Qué tonterías estás pensando? Todos nuestros amigos y familiares están aquí hoy. ¿Sabes lo vergonzoso que es esto para mí? Ninguno de tus parientes vino. Planeaste esto, ¿verdad? No pude con sus acusaciones y bajé la cabeza. Esta acción solo echó más leña al fuego. Elías me agarró la muñeca. Me tambaleé cuando me tiró. Fui inmovilizada contra la puerta del coche, el dolor me hizo jadear. En ese momento, James, que había estado en silencio en el coche, salió de repente y se paró frente a mí. Capítulo 4. Señor Lu, no es de caballero ser brusco con una dama. El tono era informal, sin revelar ninguna emoción. La cara de Elías cambió de repente. ¿Qué estás haciendo aquí? James y Elías eran rivales de negocios. Su relación no era nada menos que una intensa animosidad. Había visto a Elías trabajar toda la noche en propuestas solo para competir con James por un proyecto. Pero uno era el favorito del destino y el otro un hombre hecho a sí mismo. No importaba lo duro que trabajara Elías, a menudo no podía superar a James con solo unas pocas palabras. Por supuesto, estoy aquí para llevar a Clara a casa. La voz de James era tranquila, pero enfatizó mi nombre. Se puso de pie, alto, protegiéndome. Lo escuché reírse mientras replicaba, pero, ¿qué tiene que ver contigo? Si no oí mal, Clara ya rompió contigo. Elías se detuvo, en silencio por un momento. Luego me miró. Bajo la luz cegadora del sol, su expresión era feroz. Me miró directamente a los ojos. Clara, dímelo tú. Mi párpado se movió. Mi corazón dolió inexplicablemente. A pesar de que él fue el primero en traicionar. Y ahora, me estaba cuestionando. Creo que fui muy clara, me mordí el labio, mi voz temblaba un poco. Elías, lo nuestro se acabó. Oban. Su puño golpeó la pared con un sonido sordo. Elías rió airadamente, señalándome la nariz. Está bien, Clara, será mejor que recuerdes tus palabras. No vuelvas a mí más tarde arrepintiéndote. Me tambaleé un poco. Al verlo darse la vuelta y marcharse, su espalda resuelta. Mi corazón dolió un poco, pero no cayó ni una sola lágrima. Capítulo 5. James todavía quería acompañarme hasta el complejo de apartamentos. Lo detuve. Señor San, por favor quédese. James me miró sin ninguna expresión particular. Sus ojos almendrados, ligeramente levantados, tenían un tenue toque de rojo en las esquinas. Llámame James si hay algo. Señor San, si no hay nada. Eres bastante desalmada. Ignoré su burla. Recogí mi bolso. La expresión de James se mantuvo tranquila, su sonrisa tenue. Cuando pasé a su lado, lo oí llamarme por mi nombre. Me preguntó, ¿estás segura de que no necesitas asumir la responsabilidad? No esperaba que lo volviera a mencionar y mis pasos se detuvieron. Me di la vuelta para mirarlo. Él también me estaba mirando. Su mirada era desnuda, intensamente agresiva. Me sentí inexplicablemente culpable y rápidamente desvié la mirada. Forcé una sonrisa. Señor San, no bromeé. Sin mirar atrás, me apresuré a entrar en el complejo de apartamentos. Pero mi corazón estaba en un tumulto. No era la primera vez que James me decía algo así. La última vez fue en una fiesta. Patricia había aparecido de repente, cautivando a Elías. Como anfitriona de la fiesta, me quedé sola. En ese momento, James apareció a mi lado. Tomó mi mano y preguntó, ¿me concedes este baile? Me llevó a la pista de baile, encontrándome con la mirada de advertencia de Elías. Encima de mí, se escuchó la risa baja de James. Dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran, tu novio parece enojado. Si él no te quiere, yo asumiré la responsabilidad. Capítulo 6. Dormí como un tronco.
Me desperté con docenas de llamadas perdidas en mi teléfono y mensajes de mi mejor amiga Nancy. Elías y Patricia hicieron pública su relación. ¿Viste las fotos que publicó? ¿De verdad has terminado con él? ¿Ya te has decidido? Si me preguntas, deberías haber roto hace mucho tiempo. ¿Qué tiene de bueno un tipo como Elías? Miré mi teléfono por un momento, luego sonó el timbre. ¿Estás viva, eh? No contestas llamadas ni mensajes. Pensé que habías hecho algo drástico, dijo Nancy mientras me empujaba al baño. Poco después, arrojó un vestido. Apoyada en la puerta, maldecía la crueldad de Elías mientras me instaba a maquillarme. Hoy tus hermanas te llevarán a divertirte. Nancy y yo crecimos juntas. Ella presenció toda la historia de Elías y yo. Elías es genial, pero a sus ojos no es nada. Nancy siempre dice, todavía anclado en su primer amor, pero no puede soltar tu amabilidad. Elías es un patán. Eres tú, ciega como un murciélago, a la que le gusta un tipo así. Nancy me arrastró. Pronto llegamos a un club. Una fila de chicos jóvenes esperaban en la sala privada, llamándome al unísono, hermana. Nancy me empujó al centro, señalándolos para que eligiera. Elegí uno al azar y encontré un lugar para sentarme. Nancy invitó a más gente y la sala privada rápidamente se volvió animada. Empecé a sentir dolor de cabeza y quise lavarme la cara. Abrí la puerta y me sobresaltó una figura que entraba. James, seguido de otros. Se detuvo cuando me vio. Preguntó, ¿qué haces aquí? Sonreí y dije que estaba aquí para divertirme. En ese momento, el chico joven me siguió. La mirada fría de James se posó en él y el chico se escondió inmediatamente detrás de mí. Hermana, te acompañaré. Me agarró la mano. Pasamos junto a James y su grupo. James pareció llamarme por mi nombre. No lo escuché claramente. Capítulo 7. Ya era tarde cuando llegué a casa. Bostecé al salir del ascensor. Alguien estaba apoyado contra la pared. Me sobresalté. Al ver quién era, no pude evitar fruncir el ceño. James tenía los brazos cruzados, la cabeza ligeramente inclinada. Su cabello desordenado caía sobre su frente, luciendo tranquilo y obediente, nada parecido a su habitual yo descarado. ¿Por qué llegas tan tarde? Me detuve, preguntándole qué quería. Cuando abrí la puerta, James se pegó a mí. Debió haber bebido mucho. Su aliento caliente rozó mi cuello. Me sentí un poco nerviosa y traté de apartarlo. Sus ojos oscuros se enfocaron gradualmente, pero no me soltó. Estaba enredada sin salida. Me giré para mirarlo. Mi frente se encontró con su cálido pecho. James acarició mi largo cabello, su voz suave, vine a ver si te habían secuestrado. James se abrió paso. No pude resistir. Finalmente, me inmovilizó en el sofá. Su mirada era como fuego, más caliente que esa noche. Besó mi mejilla y me dijo, quédate conmigo, Clara. Sé mi novia. Mi mente se quedó en blanco, mi corazón se aceleró. Me sostuvo la cara, preguntando constantemente si estaba bien. Supuse que debía estar borracho. Esa es la única razón por la que diría tonterías. A las 3 de la mañana, cogí el agua de la mesa y se la eché en la cara a James. James salió del baño, todavía maldiciendo. Me sentí culpable y no me atreví a responder. Le entregué una manta. James se negó a irse. Dijo que se había resfriado por el agua y que necesitaba que lo cuidara. Ignoré su mano extendida. Volví a mi habitación y no se dijo nada en toda la noche. Cuando me desperté, ya era tarde. La sala de estar estaba vacía. Solo la manta en el sofá mostraba que James realmente había estado aquí anoche. Me dolía un poco la cabeza, así que me froté las sienes. Estaba a punto de buscar algo para comer cuando sonó el timbre. Elías estaba afuera, pálido. No esperaba que Elías viniera y me sorprendió un poco. Clara, necesitamos hablar. Era la primera vez que Elías me llamaba así. Me congelé por un momento, luego dije con calma, no tenemos nada de qué hablar. Si lo hacemos,
Entonces felicidades por hacer pública tu relación con Patricia. La expresión de Elías se sorprendió momentáneamente. Luego agarró mi mano, que estaba a punto de cerrar la puerta. Se apresuró a explicar, fue Patricia quien lo publicó usando mi teléfono. Ya lo borré. Reí suavemente, un poco arrepentida. Aprovechándose de mi afecto, Elías siempre había sido distante y santurrón. Durante 7 años, nunca me miró seriamente. Incluso pensé que nunca me explicaría nada en esta vida. Pero, ¿qué está haciendo ahora? La voz de Elías continuó. Sé que me equivoqué. He pensado mucho estos últimos días. Estoy acostumbrado a tenerte cerca. Clara, ¿podemos empezar de nuevo? Desvié la cara, sin hablar. Elías dio un paso adelante y me agarró los hombros. Me dolió un poco y me resistí. Justo en ese momento, las puertas del ascensor se abrieron. Capítulo 9. James sostenía 2 bolsas. En solo unos segundos, la expresión de Elías cambió de asombro a ira. Miró a James, apretando los dientes y preguntó, ¿qué estás haciendo aquí? Hubo un momento de silencio. James se acercó a mí. Me entregó las bolsas y sonrió ligeramente. Me preocupaba que tuvieras hambre al despertar, así que compré algo de comida. Ve a refrescarte. Todos podían escuchar el significado subyacente en sus palabras. El rostro de Elías cambió drásticamente. Preguntó, ¿durmieron juntos? El aire pareció congelarse al instante, e incluso la respiración se hizo audible. Instintivamente di un paso atrás. James sonrió y preguntó a cambio, ¿qué día te refieres? Elías me miró incrédulo. Desvié la mirada rápidamente. Esta acción sin duda echó más leña al fuego. Elías, furioso, se abalanzó sobre mí. Clara, ¿no tienes vergüenza? ¿Cómo te atreves a traicionarme? Me agarró el brazo. Los artículos en su mano cayeron al suelo con un ruido sordo. Retrocedí aterrorizada. En el caos, James me jaló detrás de él. La voz de Elías continuó. Me señaló la nariz y gritó, Clara, ¿qué tan desesperada estás por un hombre? ¿Por qué el de entre todas las personas? Lo estás haciendo a propósito, ¿verdad? Clara, me das asco. Capítulo 10. El puñetazo de James fue rápido. Elías cayó al suelo en un estado lamentable. James pisó su pecho, mirándolo. Di una palabra más y te haré desaparecer junto con la corporación Sun. Elías, habiendo peleado con James durante muchos años, conocía bien sus métodos. Después de un momento, todo se calmó. James me llevó al sofá y me revisó la pierna. Incómoda, traté de quitar su mano mientras se movía hacia arriba. Él insistió, déjame ver si hay una quemadura. No tuve más remedio que dejarlo y ver cómo me levantaba la falda. La sopa estaba muy caliente. Mi pierna inferior estaba roja. Respiré hondo, me dolió un poco. James inmediatamente frunció el ceño. En silencio, tomó el botiquín de primeros auxilios y aplicó medicina en mi pierna. Después de un rato, de repente me agarró la mano con fuerza. Si lo hubiera sabido, no lo habría provocado. No pensé que te pondría una mano encima. Su voz era apagada y arrepentida. Me quedé aturdida por un momento y negué con la cabeza. Después de todo, esto era originalmente entre Elías y yo. Al involucrar a James, yo debería ser la que se sintiera culpable. Capítulo 11. James limpió el desorden. Volví a pedir comida a domicilio. Mientras comía, traté de hablar varias veces. Finalmente, bajo la mirada de James, me tragué mis palabras. Tu pierna está herida. Me quedaré a cuidarte. Abrí la boca para negarme. Él me ignoró por completo. Después de tirar la basura a la papelera, notó mi mirada reacia. ¿Qué? ¿No me quieres? Asentí. Se inclinó más cerca. Su alta figura se cernía sobre mí. Por alguna razón, me sentí un poco culpable. No te preocupes, no me quedaré gratis. Por un momento, me quedé aturdida. James me besó.
Sus movimientos fueron suaves, pero llenos de agresión. Estaba tan conmocionada que abrí mucho los ojos e instintivamente retrocedí. En solo unos segundos, mi corazón latía como un trueno. ¿Es satisfactoria mi renta? Su voz se prolongó con evidente deleite. Me quedé aturdida por un momento. Luego lo empujé. Cuando me apresuré a mi habitación, mi respiración todavía era errática. Me toqué los labios, se sentían un poco dulces. Capítulo 12. James se mudó a mi lugar. Sin embargo, se sentía como si no se hubiera mudado. Estaba muy ocupado, así que no venía mucho. Pero se aseguró de pedir mis comidas 3 veces al día y venía por la noche a dormir. En realidad, mi pierna estaba bien. Fue una quemadura menor tratada a tiempo. Nada lo suficientemente grave como para necesitar convalecencia. Pero él lo usó como excusa. No pude discutir con él. Nancy trajo noticias del compromiso de Elías. No me sorprendió, pero me quedé aturdida por un momento. Había tristeza, pero más una sensación de cierre. 7 años de juventud parecieron concluir en ese momento. Unos días después, volví a casa. Le conté a mis padres sobre la ruptura cara a cara. Ellos ya lo sabían, así que su reacción fue tranquila. Incluso me consolaron. Me quedé en casa por 2 días y cuando regresé, vi a James luciendo agraviado. ¿Todavía te acuerdas de volver? Parecía que ya había hecho de mi casa la suya. No solo había movido su equipaje, sino que también había instalado un escritorio en la esquina de la sala de estar. Me sentí un poco insatisfecha y le pregunté, ¿cuánto tiempo planeas quedarte en mi casa? Su sonrisa se desvaneció y su voz se agravió. ¿Por qué intentas echarme de nuevo? ¿Quién hubiera pensado que el despiadado James del mundo de los negocios era una persona tan quejumbrosa en privado? No pude hacer nada al respecto, así que dejé el tema. Él se aprovechó, abrazándome por detrás. Parecía disfrutar de los gestos íntimos. Su cara se frotaba contra mi oreja, de un lado a otro. Su voz baja alargaba las palabras. Clara, dame un título. Me sobresalté y me puse más alerta. Lo empujé rápidamente. Títulos como ese no se pueden dar así como así. Capítulo 13. James se enojó. Me ignoró toda la noche. Incluso se fue a trabajar al día siguiente sin decir una palabra. Yo lo sabía, pero fingí no saberlo. Después de que se fue, me preparé para salir también. Nancy me invitó a ir de compras. Quería comprar un regalo de cumpleaños para su nuevo novio. El chico joven era alguien que conoció en el club la última vez. Realmente le gustó a Nancy. Mientras pagaba, alguien me llamó por mi nombre. No esperaba que fuera Patricia. Desde atrás no estaba segura, pero eres realmente tú, Clara. ¿Cuánto tiempo sin verte? De hecho, había pasado mucho tiempo. Han pasado casi 5 años desde que se fue al extranjero. Forcé una sonrisa a modo de saludo. No tenía nada que decirle. Probablemente aún no lo sepas, Elías me propuso matrimonio. Patricia levantó deliberadamente su mano izquierda, mostrando el enorme anillo de diamantes. Me detuve por un momento y luego desvié la mirada con calma. Patricia continuó, Clara, ahora debes entender el poder del primer amor perfecto, ¿verdad? Con Elías, nunca me vencerás. Tenía una sonrisa en su rostro, llena de provocación. Escuché que tuviste que comprar tu propio anillo de compromiso. Esa es la diferencia entre tú y yo. Debería haberme enojado, pero mi corazón estaba en calma. Justo cuando iba a decir algo, Nancy explotó. ¿El poder del primer amor perfecto? ¿Quién te dio ese valor? Patricia era una chica privilegiada. Probablemente nunca le habían gritado así. Nancy era conocida por su combatividad. No se contuvo en absoluto. ¿Sabías que él estaba comprometido y aún así fuiste tras él? ¿Y tienes el descaro de presumir? El rostro de Patricia se puso rojo y luego blanco. Levantó la mano para golpear a Nancy. Pero Nancy no le daría la oportunidad. Con una bofetada, la escena se volvió caótica de inmediato. Capítulo 14.
El resultado final fue que la seguridad del centro comercial llamó a la policía y nos llevaron a la comisaría. Nancy tenía un arañazo en la cara. A mí me agarraron del brazo mientras intentaba separarlas. Patricia se llevó la peor parte, con un ojo morado por el puñetazo de Nancy. Cuando llegó Elías, las lesiones ya habían sido documentadas y se habían tomado las declaraciones. Ambas partes tuvieron la culpa, por lo que se consideró suficiente una simple reprimenda. Sin embargo, Patricia se negó a dejarlo pasar. Se arrojó a los brazos de Elías y comenzó a llorar. Mis lesiones son las peores. ¿Por qué deberíamos reconciliarnos? No estoy de acuerdo, quiero justicia. La presencia de Elías sin duda aumentó su confianza. Después de todo, en Ciudad J, Elías era una figura bastante prominente. La gente de la comisaría intercambió miradas. Nancy, enfurecida, estaba lista para abalanzarse sobre ella de nuevo. Esta vez, la detuve. Los miré fríamente, a punto de hablar, cuando una voz familiar vino desde atrás. ¿Qué tipo de justicia quieres? No esperaba que James viniera. Me quedé atónita. En mi sorpresa, fui tirada detrás de él. Su mirada aguda recorrió a todos mientras repetía, ¿qué tipo de justicia quieres? Patricia se cayó de inmediato. Miró lastimosamente a Elías. En ese momento, el oficial a cargo intervino rápidamente para mediar. Tiré de la manga de James. No empeores las cosas. James no dijo nada más. Me tomó de la mano y me sacó de la comisaría. Una vez en el coche, Nancy estaba llena de chismes. Pero se calló al enfrentarse a la expresión fría de James. James dejó a Nancy en su casa. No dijo ni una palabra en el camino de regreso. Supuse que todavía estaba enojado, así que tomé la iniciativa de hablar. Gracias por venir. ¿Cómo supiste que estaba en la comisaría? Déjame decirte que Patricia es realmente arrogante. Después de mi arrebato, hubo un silencio sepulcral. Yo también me molesté un poco. ¿Cuál era su actitud? Si era tan reacio, ¿por qué vino a ayudarme? Capítulo 15. La guerra fría entre nosotros duró hasta que llegamos a casa. Fui directamente a mi habitación. No pasó mucho tiempo antes de que James me siguiera. Consuélame. Su voz era lastimera, pero su tono era firme. Dudé por un momento. Luego extendí mi mano. Al principio, James se resistía a bajar la cabeza. Al verme con la mano extendida, sin continuar por mucho tiempo, se puso ansioso. Me agarró la mano y la puso en su cara, murmurando, Clara, te estás aprovechando de que me gustas. Era la primera vez que decía que le gustaba de una manera tan directa. Sus ojos oscuros me miraron fijamente. Mi cara se sintió un poco caliente. Desvié la cabeza. Se acercó más, su barbilla descansando en mi frente. ¿Por qué no viniste a mí cuando algo pasó? Su voz era mucho más suave ahora. Me di cuenta de que esta era la razón por la que estaba enojado. Lo había pensado en ese momento, pero él estaba tan ocupado. Era un asunto pequeño. Podía manejarlo. No quería molestarte. No es una molestia. El brazo de James estaba alrededor de mi cintura y me di cuenta de que en algún momento había terminado en su abrazo. En una posición muy íntima. Clara, no me alejes. En los últimos 7 años, he tenido admiradores. Pero ninguno como él. Apasionado, directo. Mi respiración se detuvo. Me quedé helada. Después de mucho tiempo, asentí ligeramente. Entiendo. Capítulo 16. Unos días después, James se fue de viaje de negocios para negociar un gran proyecto. Escuché que la corporación Lu también estaba compitiendo por este proyecto. No pregunté mucho al respecto. Elías vino a verme, lo cual no esperaba. Antes de que pudiera decir algo, Elías fue directo al grano. Clara, debes ayudarme esta vez. No sabía por qué tenía alguna razón para ayudarlo. Lo ignoré. Elías me agarró la mano directamente. Sabes que James está compitiendo conmigo por el proyecto, ¿verdad? Clara, si solo me dices a dónde fue y a quién conoció,
estaré dispuesto a perdonarte. Debí haber sido ciega antes para no darme cuenta de lo descarado que podía ser Elías. ¿Perdonarme? No hice nada malo. ¿De qué necesito tu perdón? Me sacudí la mano de Elías y me di la vuelta para irme. Elías intentó bloquearme de nuevo, pero lo esquivé rápidamente. Al ver que no tenía otra forma, Elías solo pudo gritar: Clara, ¿sabes que James te está usando? Mis pensamientos se quedaron en blanco por un momento. Me tomó varios segundos procesar lo que dijo. Para ser honesta, no lo entendí del todo. Así que le pregunté: ¿y qué? Elías probablemente no esperaba esa reacción de mí. Se quedó en silencio por un momento. Luego explicó rápidamente: James comenzó a investigarte hace 2 años. Sabes, Clara, en ese momento estábamos compitiendo por un proyecto. Y tú eras mi novia, así que se acercó a ti a propósito. Me quedé un poco impactada. Impactada y un poco confundida. Me encontré con James por primera vez hace más de 2 años. En ese momento, acompañé a Elías a un banquete. James se acercó a saludarme. Pero Elías me apartó. Tiró la tarjeta de presentación de James a la basura y me dijo con ferocidad: ese James no es bueno. Mantente alejada de él. En ese entonces, acababa de empezar a salir con Elías. Había estado enamorada de él durante 5 años y estaba perdidamente enamorada. Asentí fuertemente a Elías, casi haciendo un juramento. Elías luego divagó. Dijo cosas como: no pienses que realmente quiere estar contigo. Clara, estoy haciendo esto por tu bien, me preocupa que seas engañada. James no es tan simple como parece. Solo considera que fue mi culpa antes. Romperé con Patricia. Vuelve conmigo, Clara. ¿No eres la que más me ama? No pude evitar reírme. Incluso si James se me acercó con otro propósito, ¿qué te hace mejor a ti, Elías? Eres solo un payaso. No me molestes. Capítulo 17. Esa noche, James llamó. Tenía sentimientos encontrados. Aunque actué con indiferencia con Elías, todavía me sentía un poco inquieta por dentro. James rápidamente sintió que algo andaba mal. Preguntó: ¿te molesta algo? Me quedé sorprendida y respondí con una pregunta: ¿por qué te gustó? Hubo un breve silencio al otro lado. No podía ver su expresión por teléfono, pero su silencio me puso nerviosa. Después de unos segundos, cambié rápidamente de tema. Por cierto, ¿cuándo vuelves? Se detuvo de nuevo, pero esta vez respondió rápidamente. En unos días. Respondí con un simple ok. Bajé la cabeza y no dije nada más. 3 días después, James regresó. Dijo que quería llevarme a algún lugar. No estaba muy entusiasmada y me sentí deprimida todo el camino. Hasta que el coche se detuvo frente al centro comercial de Ciudad J. ¿No quería saber cuándo empecé a quererte? Las fotos se proyectaban en la gran pantalla fuera del centro comercial de Ciudad J. Debajo de la pantalla había hileras de flores. Era hora punta y había mucha gente yendo y viniendo. James me tomó de la mano y me llevó al centro de la plaza. Alguien detrás de nosotros susurró: ¿no es esa chica la de la pantalla? Me quedé allí aturdida y un poco confundida. James sacó un gran ramo de rosas de alguna parte. Me las ofreció. Mientras los fuegos artificiales estallaban detrás de nosotros, la voz de James resonó claramente. Clara, ¿crees en el amor a primera vista? Capítulo 18. Mi nombre fue tendencia en Ciudad J durante 3 días. Junto con él estaba la Corporación San de Ciudad J, James. Esa noche, también me regaló un coche deportivo. Más tarde, me dijo que había aprendido viéndolo en vídeos. Muchas personas para mostrar su amor conducen un coche deportivo por la ciudad. Y en ese coche, había un letrero luminoso que deletreaba mi nombre. Elías envió un mensaje. Usó un nuevo número. Además de sus palabras habituales, había una información importante. James había asegurado el proyecto. Como resultado, la corporación no sufrió pérdidas significativas. James realmente no me había mencionado esto. Desde esa noche,
Había estado extremadamente ocupado. No lo había visto en varios días. Esa noche, James llamó diciendo que vendría más tarde. Le respondí y fui a la cocina. Todavía quedaban algunos tomates que había comprado hacía una semana en el refrigerador. Saqué 2 y encontré algunos huevos. Acababa de terminar de hacer fideos con tomate y huevo cuando escuché que la puerta se abría. ¿Sabes cocinar? James sonaba un poco sorprendido. Saqué la lengua tímidamente. Aprendí un poco. Por supuesto, no podía decirle. En realidad, hubo un tiempo en que Elías estaba tan ocupado con el trabajo que desarrolló problemas estomacales. Compré un libro de cocina específicamente y seguí vídeos para aprender durante bastante tiempo. Capítulo 19. James tuvo que asistir a una videoconferencia. Después de la cena, estaba a punto de volver a mi habitación. Pero James me retuvo, insistiendo en que me quedara con él. Solo pude sentarme cerca, mirando mi teléfono. La reunión era sobre la implementación del nuevo proyecto y los próximos informes de trabajo. A mitad de la reunión, James de repente me miró: «Tus manos están muy frías». ¿Te va a venir pronto la regla? La videollamada se quedó en silencio. Incluso escuché a alguien jadear. Mi cara se puso roja de inmediato. Pero James continuó como si nada hubiera pasado. Estaba tan enojada que apreté los dientes. ¿Lo estaba haciendo a propósito? Pero esa noche, mi periodo llegó como era de esperar. El primer día suele ser muy doloroso. Antes de acostarme, tomé algunos analgésicos. Cuando me acosté, James se unió a mí. Quise detenerlo, pero su mano ya estaba dentro de mi pijama. «No te preocupes, no lucharé una batalla sangrienta». Su mano masajeó suavemente mi abdomen inferior. La incomodidad se alivió significativamente. Poco a poco me tranquilicé en sus brazos, escuchando su respiración constante. De repente, recordé el mensaje de Elías. ¿Es este proyecto realmente tan importante para la corporación, Lou? A juzgar por la visita especial y el mensaje de Elías, estaba claro. Este proyecto era muy importante para la corporación Lou. Así que no me sorprendió cuando James asintió. Sin este proyecto para apoyarlos, la corporación Lou lo pasará mal el próximo año. Si pueden superarlo o no dependerá de su suerte. La corporación Lou era el arduo trabajo de Elías. También era algo que yo lo había acompañado a construir. Si realmente no pudieran superarlo, yo también sentiría algo de arrepentimiento. Capítulo 21. Elías debe haber contratado a muchos trolls de Internet. Este asunto se intensificó rápidamente en línea. Los temas de tendencia continuaron durante días, volviéndose más intensos. Algunas personas incluso encontraron mis cuentas de redes sociales y me enviaron mensajes privados locos. Me enviaron todo tipo de cosas ofensivas. Esta fue mi primera experiencia con el acoso en línea. Me sentí un poco aturdida. Pero después del shock, me preocupé más. No había noticias de James. ¿Podría haberle pasado algo? Cuando recibí una llamada de la familia San, estaba debatiendo si preguntar sobre la situación de James. Una voz profunda al otro lado dijo cortésmente: «Señorita Clara, nuestro amo desea verla». No reaccioné al principio, hasta que agregó: «Soy el mayordomo de la familia San». Rápidamente entendí su intención. El asunto se había vuelto tan grande que había llamado la atención del patriarca de la familia San. Antes de ir, imaginé cómo sería la familia San, pero aún así me sorprendí cuando vi la mansión. El mayordomo esperó afuera y me llevó personalmente al segundo piso. En el estudio. El patriarca San tenía una cara severa, con un fuerte parecido a James. Lo saludé cortésmente: «Señor San». Sus ojos afilados me escudriñaron por un momento antes de que me entregara una tarjeta de banco. «Aquí hay 1.000.000. Debes entender mi significado». La escena de drama cliché me hizo detenerme por un momento. Luego, mis labios se curvaron en una sonrisa. Le devolví la tarjeta. «Señor San, hay un malentendido. No necesito dinero». La mirada del patriarca San se volvió más fría. «Señorita Clara, no sea demasiado codiciosa.
Sonreí de nuevo, está equivocado. Puede que no sea muy capaz, pero monté mi propio estudio. Con el auge de la industria de la transmisión en vivo estos últimos 2 años, he ganado algo de dinero. Justo cuando el patriarca estaba a punto de decir algo, el rugido de un motor sonó desde abajo. Pronto, James irrumpió. Papá, ¿qué estás haciendo? Ya te dije que este asunto está dirigido a la Corporación Sun, no tiene nada que ver con Clara. Después de no verlo por unos días, James parecía haber perdido algo de peso. Su tez tampoco se veía bien. Pero aún así logró esbozar una sonrisa cuando me miró. ¿Cómo puede no tener nada que ver con ella? Si no fuera por ella, ¿cómo tendría Elías alguna oportunidad? Para ser honesto, el patriarca Sun era bastante intimidante. Especialmente cuando golpeó la mesa, sentí que mi corazón iba a salirse. Yo me encargaré de este asunto, no tienes que preocuparte. James me tomó de la mano, listo para irse. El patriarca estaba furioso. Agarró una taza de té de al lado y la tiró. James no la esquivó. La recibió de lleno. El té hirviendo y los fragmentos de la taza se esparcieron, y su frente se puso roja al instante. James, me sentí temblar. Su agarre en mi mano se apretó. El patriarca se levantó abruptamente. Al darse cuenta de algo, se sentó de nuevo. Los dos se miraron fijamente. Después de un largo silencio, el patriarca suspiró. Haz lo que quieras. Capítulo 22. En el camino de regreso, apliqué un poco de medicina en la frente de James. Al ver su frente hinchada, no pude contener mis lágrimas. James, eres un idiota. James probablemente no esperaba que yo llorara. Entró en pánico de inmediato. Torpemente, agarró unos pañuelos. Mientras me secaba las lágrimas, seguía diciendo, no llores, estoy bien. No me duele en absoluto. Yo tampoco quería llorar. Pero no podía controlar mis ojos. Las lágrimas caían como hilos de perlas rotos. Grandes gotas seguían cayendo. James se puso ansioso. Después de consolarme sin éxito, simplemente me atrajo a sus brazos. Su abrazo era cálido y su olor familiar. Acarició la parte posterior de mi cabeza suavemente, consolándome. No sé cuánto tiempo pasó. Finalmente, lloré lo suficiente. Avergonzada, me asomé de sus brazos. Solo entonces me di cuenta de que el conductor nos había estado mirando a través del espejo retrovisor. Mi cara se puso roja de inmediato. Me sequé las lágrimas a toda prisa y me senté derecha. No me atreví a hablar de nuevo hasta que el coche se detuvo. Me sentí un poco avergonzada. Después de que el conductor se fue, recordé algo importante. Por cierto, ¿cómo van las cosas en la empresa? Había pensado en llamarlo estos últimos días. Pero primero recibí un mensaje de James. Me dijo que no mirara esas cosas en línea. Obedientemente, le hice caso. ¿No confías en que maneje las cosas? No es que no confiara en él. Es que todo ha estado demasiado tranquilo. Después del incidente, no hubo movimiento por parte de la Corporación Sun. Se sentía como la calma antes de la tormenta. Así que le pregunté, ¿has pensado en una estrategia? Vi a James sonreír ligeramente. Me preguntó a cambio, ¿por qué rompiste con Elías? Me quedé atónita momentáneamente. Rápidamente entendí. Soy la víctima en esta situación. ¿Por qué debería dejar que Elías distorsione la verdad? Capítulo 23. Quería dar un paso adelante. James me detuvo. Acarició mi cabello, su voz perezosa. No quiero que te involucres de nuevo. La Corporación Sun se encargará de esto. No tenía la intención de destruirlo por completo. Elías se buscó esto, así que no puede culparme. La noticia de la caída de la corporación lo llegó rápidamente. Al mismo tiempo, las fotos de Elías y Patricia una vez más se convirtieron en tendencia. La opinión pública cambió rápidamente de dirección. De la noche a la mañana, la víctima se convirtió en el perpetrador. Patricia vino a buscarme. Me dijo que se habían llevado a Elías.
Ya había escuchado de James que parecía estar involucrado en un caso económico y que necesitaba cooperar con la investigación. Esta fue la primera reunión formal entre Patricia y yo desde que regresó. Comparada con mis recuerdos, no había cambiado mucho, de hecho, se veía incluso mejor que en la escuela. Sin embargo, su arrogancia se había vuelto aún más pronunciada. Esta vez ganaste. Pero Clara, no te confíes demasiado. La puerta de la familia San no es fácil de entrar. Aún no llegas a ese nivel. Había conocido a Patricia incluso más tiempo que a Elías. Le gustaba competir conmigo desde que éramos niñas. Le encantaba quitarme lo que era mío. Una vez le escuché decir, no me gusta Elías, pero a Clara sí. Lo que a ella le gusta, yo se lo quitaré. Así que aceptó la confesión de Elías y regresó años después para robar de nuevo. ¿Cuál era su mentalidad? No lo sabía. Tampoco quería saberlo. Capítulo 24. James quería presentarme oficialmente a su familia. Estaba extremadamente nerviosa. Después de ver lo enojado que estaba el patriarca San ese día, me pregunté si me golpearían de nuevo si iba con James. No me atreví a expresar este pensamiento. Pero justo antes de irnos, tuve dudas. Tal vez, otro día. La reacción de James lo divirtió. Me revolvió el cabello. Arrastrándome al coche, dijo, incluso una novia fea no tiene miedo de conocer a sus suegros. ¿De qué tienes miedo si eres tan hermosa? Trató de animarme, pero no pude sonreír. Patricia tenía razón en una cosa. Las familias como la suya no son fáciles de entrar. La familia San tenía bastantes miembros. Después de ser presentada a un círculo de parientes por James, me sentí completamente abrumada. Pensé que solo eran tus padres, no tanta gente. James me sonrió, no me dijo que todas estas personas fueron llamadas por el patriarca San. Durante la cena, James me sirvió comida constantemente. Con todos mirando, mi cabeza empezó a doler. Cuando puso algo más en mi plato, le susurré, puedo hacerlo yo misma. No necesitas preocuparte por mí. James solo seguía sonriendo, luciendo como un despreocupado hijo de una familia adinerada. Después de la cena, James fue llamado al estudio. Me rodeó un grupo de personas. Una de sus tías, tal vez la segunda o tercera, me tomó de la mano y me dijo con una sonrisa, esta es la primera vez que James trae a una novia a casa. Mi hermano insistió en que viniéramos a echar un vistazo. Una chica tan hermosa, ¿qué podría criticar? Otros intervinieron, no es de extrañar que rechazara a todas las chicas que le presentamos antes. Ya tenía a alguien que le gustaba. Si tan solo te hubiera traído a casa antes. Nunca había experimentado algo así antes y sonreí incómodamente. Afortunadamente, James salió del estudio pronto, sosteniendo una caja. Mira. Un brazalete liso y transparente apareció frente a mí. Alguien dijo, esa es una reliquia familiar. Parece que el patriarca ha aprobado. James me lo entregó. Dudé, pero lo cogí. Mientras el brazalete se deslizaba sobre mi muñeca, James me abrazó fuertemente. ¿Te gustó nuestra historia? ¿Qué opinas sobre ella? Déjanos tus comentarios, y dinos de qué país nos escuchas. Si no te quieres perder ninguno de nuestros relatos, suscríbete al canal y activa la campanita. No olvides compartir. Gracias.